Esto es Ensuizados. Hola, muy buenos días, tardes o noches en función de la hora que sea, dónde y cuándo me estás escuchando. Bienvenidos a Ensuizados, el podcast en español que se graba desde Lausana, en la parte francófona de Suiza, país aún más transalpino que Italia, diría yo, pero en cualquier caso uno de los hogares de los Alpes, las montañas que se formaron hace 65 millones de años, cuando dos placas tectónicas decidieron chocar y hacer montañas. Gracias Euroasia, gracias África. Hoy, aunque siempre lo digo y no lo cumplo, veremos, quiero traer un tema ligerito y de servicio ciudadano, que, bueno, es un tema que suele llevar a confusión y que es en realidad bastante sencillo. Suiza no está en la Unión Europea, y aunque tenemos la libre circulación de personas, que se me da genial hilar con episodios anteriores, ¿verdad? Guiño, guiño. Pues no tenemos unión de aduanas, así que sí, vamos a hablar de qué consecuencias tiene pasar la aduana aquí. Me lo sé solo en un sentido, así que hablaremos de cómo importar cosas a Suiza cuando uno vive en Suiza. Cómo exportarlas hacia la Unión Europea, pues quizá en otra ocasión, porque tendría que documentarme antes. Acabamos además de tener elecciones federales legislativas, pero aunque se ha podido votar durante unas semanas, todavía no hemos terminado porque nos falta la segunda vuelta para el Senado. Así que esto también lo vamos a dejar para otra ocasión, que además ya basta de política en este podcast, creo yo. Y por supuesto, pues hablaremos un poco de francés, hoy a petición popular, dado que alguno de vosotros ya está a tope con la lengua de Molière y quiere alguna ayuda, pues a ver si podemos hacer un poco de servicio público, aquí también, servicio ciudadano, y entender cómo se pronuncia la S en esta lengua endiablada. Así que vamos allá. Aquí, desde mi atalaya del confort, os puedo decir que vivir en Suiza tiene muchas ventajas. El precio de algunas cosas no es una de estas ventajas, aunque curiosamente la electrónica tiende a ser más barata aquí que en los países que nos rodean. Quizá el 7,7% de IVA que tenemos este año ayude. Y digo este año porque el año pasado teníamos el 8%, y en 2020 pasaremos probablemente al 8,4% para ponerle un poco de esparadrapo al problema de financiación de las pensiones públicas. Y sin estar orgulloso de irme de tema a menos de un minuto de haber empezado el episodio, o el cuerpo del episodio por lo menos, pues quiero solo comentar que de hecho se va a aprobar una ley el año que viene para que se pueda seguir percibiendo el IVA, porque en realidad el IVA, como el impuesto federal directo, o sea, el impuesto de la renta que recibe directamente la Confederación en vez de las comunas y de los cantones, pues fueron impuestos que se crearon en su momento y que en principio iban a ser temporales hasta 2020. Hablábamos de impuestos de la guerra y demás, y bueno, pues al final el gobierno y la administración se ha acostumbrado a tener estas entradas de dinero y pues nos los van a alargar. Bueno, de vuelta al lío. Pongamos que me quiero comprar un libro. Por simplificar mi caso, pongamos que me lo quiero comprar en francés. Voy a la librería aquí, a Payot, por ejemplo, lo pago a mis 20 francos, digamos 18 euros, me lo traigo a casa, le quito la pegatina con el precio que está por detrás porque mejor el original y descubro con terror que debajo está el precio en euros, en Francia, y que eran 7 euros. Entonces, para estos casos, pues sí, sinceramente, la mejor solución es uno va a amazon.fr o amazon.de para mis amiguitos de la parte bárbara de este país y uno escoge los libros y se los compra a precio francés por allí. De hecho, Amazon lo tiene muy bien montado y a partir de 49 euros de pedido el envío es gratuito a Suiza. Te descuentan el IVA francés y ni siquiera te cobran el IVA suizo, hasta 200 francos con envío incluido de mercancía, quiero decir que los 200 francos incluyen también el precio del envío, pues no tienes que pagar el IVA. Y como Amazon tiene un acuerdo con los correos suizos, pues está seguro de que te van a dejar tranquilo en la aduana y que los correos ya saben que Amazon ha gestionado las cosas como debe. La misma regla se aplica, como digo, a la música, los DVDs, los Blu-rays, los VHS, si es que alguien todavía compra eso y sobre todo si todavía se vende, y también para software y juegos. Y una vez más, pues si todavía se vende estas cosas en cajas, ¿no? Y todo funciona igual que lo que os acabo de explicar para los libros. La única diferencia es que el límite para no pagar ya no está en 200 francos, sino que está más abajo, en 62 francos. Pero ¿qué pasa si nos salimos de comprar en Amazon? O si incluso en Amazon, pero en realidad encontramos un producto del marketplace que en realidad es de un tercer vendedor, no de Amazon en sí mismo. O incluso la propia Amazon, pero no son ni libros ni discos, ni DVDs, ni programas de ordenador, ni juegos. Entonces, en estos casos, es la regla general la que aplica.
Y aquí no es como yo recuerdo haber tenido que sufrir en España, que te llegaban paquetes de países de fuera de la Unión Europea y lo primero de todo era la lotería de saber si te lo iban a mirar en la aduana o no. Y si lo miraban, pues si te lo paraban o no. Y como te lo pararan, pues te lo abrían con un cúter, todo así muy, muy poco quirúrgico y muy, muy bestia. Y alguna vez me ha pasado, de hecho, y bueno, pues luego es todo un jaleo el ir a buscar la mercancía, pagar, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí es todo mucho más, digamos, eficiente. Absolutamente todos los paquetes que tienen que pasar por aduana pasan. Y recordamos, una vez más, hasta la saciedad, que Suiza no está en la Unión Europea, así que cualquier regalo que me queráis mandar desde España o desde donde sea que estéis, mientras no estéis en Suiza, pasará por este control. Dejemos al margen las empresas de paquetería que lo gestionan ellas mismas, pero en realidad en todos los países es así. Así que hablemos únicamente de cómo lo gestionan los correos suizos, el servicio postal. Pues bien, en cada envío que recibes desde fuera de Suiza te pegan sistemáticamente una etiqueta para que sepas que te lo han mirado. Y la etiqueta puede ser verde o roja. Si es verde, es que estás por debajo de los límites y que no tienes nada que pagar. Y si es roja, pues si es roja no le ves el pelo al paquete hasta que no lo hayas pagado, así que ya sabes lo que significa. Eso sí, te dan todas las facilidades. Si cuando te traen el paquete estás en casa, pues le puedes pagar directamente al cartero, en efectivo o con Twint. No aceptan tarjetas. Vaya. Una vez compré un aparato en el Reino Unido y me lo retuvo la aduana porque necesitaba más información. Para ser precisos, una factura, para ver si estaba por encima o por debajo de las cantidades límites dictadas por las reglas. ¿Y qué reglas son estas? Pues se mira el valor declarado de la mercancía y también el precio del envío. Y se aplican unas reglas, se suman las dos y se le aplican estas reglas, que os sonarán porque se parecen mucho a lo que os acabo de explicar con Amazon. Si la mercancía tiene el tipo de IVA reducido del 2,5%, típicamente los libros, no se paga nada si la cantidad está por debajo de los 200 francos. Para la mercancía con el IVA normal, el límite está en los 65 francos. Y aquí jugamos muchos al thrillerismo porque los regalos tienen hasta 100 francos de límite. Así que si compras algo en el extranjero entre 65 y 100 y te lo marcan como regalo, puede ser que tenga suerte y etiqueta verde. Aunque la norma dice explícitamente que las subastas por internet o la eBay nunca son regalo. Y por supuesto si te regalan tabaco o alcohol, pues tampoco cuela. ¿Y si te sale la etiqueta roja? Pues a pagar. Por un lado, el IVA sobre el valor declarado y el 7,7% este año, como decíamos, pero sobre todo, y es lo que más suele alterar al personal, una especie de tasa de gestión, cuyo precio depende de si el paquete viene de Alemania, Francia, Italia y Austria, que es más barato porque somos vecinos, o cualquier otro país. Pongamos el caso de un envío desde España, que no es ninguno de estos países. Pues nos tocará pagar, además del IVA, 16 francos, porque sí, y además un 3% del valor de la mercancía. Y os podéis imaginar lo que toca la moral cuando te envían algo de 110 francos, como me pasó a mí una vez. 28 francos a pagar. Vale, pues esto ya lo tenemos controlado, los envíos por correo son delicados, es por ello que, por ejemplo, la mayor parte de los vendedores de Amazon pues no venden a Suiza, aparte de Amazon como tal. Pero ¿y si soy yo el que entra en el país porque me he comprado cositas fuera? En este caso pues se aplica otra norma, que estaba muy bien explicado en un gráfico de la Administración Federal que os quería enlazar, pero se ve que han actualizado las normas y el diseñador gráfico estaba de vacaciones y lo han quitado de momento. No lo he podido volver a encontrar. Pero de todas formas, el funcionamiento es similar al de los correos. Cantidades límite por debajo de las cuales no se paga nada y ya está. Esta cantidad es de 300 francos por persona. Es generoso, pero si te pasas te van a cobrar por todo, no solo por lo que supere los 300, es decir, si estás a 305 vas a tener que pagar impuestos sobre los 305, no sobre los 5. Y además de esta cantidad de 300 francos por persona, hay límites también específicos para ciertos productos. Por ejemplo, 1 kilo de carne, que aquí cambió la norma y aquí ahora mismo entra tanto el filetaco como una salchicha, como un buen lomo de bellota, unas lonchitas de jamón de pata negra, todo. Carne, producto cárnico, 1 kilo. Cada kilo adicional, por cierto, 17 franquitos de impuesto de nada, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué más? Aceites son 5 litros o 5 kilos. Alcohol flojito, hasta el 18%, son 5 litros. Alcohol por encima, más de 18, 1 litro. Mantequilla, 1 kilo, por ejemplo. Hay otros, pero estos son solo algunos ejemplos. Y a todo esto, como decía, también se le aplica por encima la regla de los 300 francos. Pero
Y si has sido perspicaz, te habrás dado cuenta de que he dicho por persona. Y es que efectivamente, imagínate que viajas en familia en coche o llegas en avión con los amigos. Si sois 5, se multiplica todo por 5. 1.500 francos. Aunque seas tú el acaparador que se ha comprado todo y los demás vengan solo con lo opuesto. Salvo que lo que vale más de 300 francos sea un solo objeto. ¡Ay, ese Mac con teclado español que te estás trayendo del MediaMarkt! Pues en ese caso da igual con cuánta gente viajas porque vas a tener que pagar. Por eso, a la gente que quiere ahorrarse un dinerillo y que tiene por costumbre ir a hacer sus compras al supermercado a Francia o a Alemania, pues no les suele importar ir con los niños, porque a los niños también se les puede usar, usar para incrementar los límites de la aduana. Obviamente esto cuenta para todo, salvo para productos como el alcohol o el tabaco. Y declarar y pagar es muy sencillo. También puedes intentar escaquearte porque ese Mac que te has traído, que te ha costado 2.000 euros, por ejemplo, pues lo puedes traer fuera de la caja y demás, y bueno, pues intentar decir, no, yo ya lo tenía, pero bueno, en fin. Supongamos que tienes que pagar y eres una persona que sigue las normas y lo hace todo muy bien, pues es muy sencillo, como decía, porque puedes efectivamente, por ejemplo, en el aeropuerto, pues pasas por la puerta roja en vez de por la puerta verde, o cuando vienes en coche, pues pasas por la fila de los que tienen algo que declarar, pero puedes también, para ir más rápido, si quieres, descargar la aplicación de móvil que se llama QuickZoll. Zoll quiere decir en alemán aduana, y puedes pagar con tarjeta de crédito, hacer tu declaración y declarar directamente y pagar desde la aplicación. Que no digan que no hay facilidades. Y ahora quizá me diréis que en Suiza todo se basa en la confianza y que basta con no declarar y ya está, que bueno, que el carácter español y tal. Bueno, os diré que sí, pero que no. En el aeropuerto yo personalmente nunca he tenido problema, aunque es verdad que también me he vuelto bastante paranoico y que cada vez que compro cosas las peso para estar seguro de que no excedo los límites. Llamadme suizo si queréis. Algunas veces algunos perros me han unido las maletas y algunas personas me han contado que les han abierto las maletas, pero a mí nunca me ha pasado personalmente, ni lo he visto. Por ejemplo, a una chica portuguesa que venía de Lisboa con mucho aceite y otros productos, le tocó pasar por caja. Y además parece que no te tratan con mucho tacto. Cuando uno llega por tren, suele suceder que agentes de frontera se montan en el tren y a veces pues hacen controles de identidad y preguntan si se tiene algo que declarar. Otras veces no dicen nada. De hecho, en la estación de Ginebra, los trenes que llegan desde Francia tienen sus propias vías, hay 2 vías específicas y para acceder a la estación en sí hay que atravesar la aduana. También podrían pararte y en este caso, en esta aduana, si te paran, pues sí que he sido testigo yo de alguien a quien le ha pasado porque le estaban revisando la maleta a fondo. Pero a mí personalmente nunca me ha pasado tampoco. Y quizá lo que a mí me resulta más curioso es el fenómeno de las aduanas volantes, porque no es necesariamente al dejarte ir en coche tras atravesar una aduana de carretera que ya puedes estar tranquilo, porque a veces les gusta parar coches más allá de la aduana, un poquito más lejos, ya ahí donde ya vas tú ya más confiado y tal, y bueno, y hacen controles. ¿Y por qué? En fin, ¿por qué? Pues varios motivos, pero sobre todo, como lo podéis imaginar, en un país como este que tiene tantos kilómetros de frontera con la Unión Europea, pues tiene también muchas aduanas y no todas pueden ser importantes y muchas de ellas, de hecho, son pequeñitas, están vacías y sin personal. Y entonces, para intentar evitar que la gente pase mercancía por ahí, pues también tiene montado este dispositivo, este sistema en el que algunos compañeros de trabajo ya han sido víctimas, de hecho. En fin, espero que toda esta información sobre cómo hacer las cosas legalmente y dónde están los límites hayan sido útiles. Huelga decir que si utilizáis estos sistemas maravillosos que permiten tener una dirección en Francia o en Alemania al lado de la frontera para comprar en Amazon más barato y luego cruzáis la frontera con el paquetito debajo del brazo y ya está, pues estáis de todas formas también sometidos a las mismas reglas. No eres más inteligente que los demás. No es un truquito legal para ahorrar dinero, sino que en principio lo comprado, si supera los 300 francos, pues también deberías declararlo, porque es algo que has comprado en el extranjero. Otra cosa es, como decía antes, que te lo traigas en embalaje y argumentes que es tuyo, que ya lo tenías al salir de Suiza, etcétera, etcétera. Pero en fin, yo no os estoy dando ninguna idea. La norma dice que tendrías que declararlo si es algo que supera los 300 francos. Y ya por último, por terminar el servicio ciudadano, lo que sí que puede hacer un residente de Suiza cuando compra, por ejemplo, en España, es pedir el tax free, la devolución del IVA. Y esto es independiente de que declares o no en Suiza, porque no lo gestiona la administración suiza, lo gestiona pues la administración de cada país y cada tienda en realidad. Es simplemente el derecho que tienes como no residente de la Unión Europea a no pagar el IVA en España, por ejemplo. En la mayoría de los establecimientos este servicio lo tienen subcontratado con empresas como por ejemplo Global Blue, que la verdad es que es muy lucrativo porque se llevan unas comisiones muy importantes que te deducen de la cantidad de impuestos que te devuelven.
Hasta hace unos años había una cantidad mínima por debajo de la cual no le podías pedir a la tienda que te hicieran el tax free. Ahora ya no hay cantidad mínima en España. Ojo que esto va para ir país por país, ¿eh? En Francia, por ejemplo, todavía hay cantidad mínima y me parece que es cercana a los 100 euros. Pero bueno, aunque no haya cantidad mínima, también tiene que ser uno medianamente razonable, puesto que el proceso implica rellenar formularios y luego en el aeropuerto, pues que la administración tributaria te valide el formulario, etcétera, etcétera. Y aunque esto ahora funciona de forma mucho más ágil con la introducción de la validación electrónica, que en cada país lleva un nombre, me parece que se llama Pedro en Francia, lo mismo estoy diciendo una tontería, pero en cualquier caso en España estoy seguro de cómo se llama Diva. Con V. Y bueno, pues hacer todo esto por ahorrarte 5 euros, pues quizá no merezca la pena. Pero bueno, tienes derecho si quieres. Y así, ahora que no nos oye nadie y sin querer hacer publicidad, si compráis algo en el MediaMarkt y vivís en Suiza, que sepáis que el MediaMarkt no trabaja con intermediarios y que si pedís la devolución del IVA, os la van a hacer íntegra, sin deducir nada. Vale, pues ahí queda. Venga, anda, vamos a aprender algo de francés. Hola. Hola, Anne-Marie. ¿Qué tal? Pues tengo una pregunta. Sí. Porque hay un error que cometo, porque en español se cometen, no se hacen los errores. Hay un error que cometo muy a menudo y es equivocarme pronunciando el francés y me mira muy mal. Porque una de las dificultades que tenemos los españoles cuando hablamos francés... ¿Qué es? Es ese sonidito así de la S. Exacto. Y entonces hay una serie de palabras... Pero no es lo mismo. Ya. Porque cambia la palabra totalmente. Claro. Entonces hay una serie de palabras que al poco entrenado le suenan igual, pero no significan lo mismo. Por ejemplo, el pescado. Yo creo que estas con las que uno aprende estas cosas. ¿Cómo se dice pescado? Pescado se dice poisson. Poisson. Con una S. Ok. Con este sonido. ¿Y si me equivoco y digo poisson? Vas a morir. ¿Morir? Sí. ¿Por qué? Porque si tu pescado tiene una Z y no una S, quiere decir veneno. Ah. ¿Y nos puedes decir y eso es un problema. Bueno, depende. Si estás muy triste en la vida, quizás sea una solución más que un problema. Entonces tienes que llamar a una hotline. Sí, antes Por favor. Sí, antes de comer pescado, llama a la hotline. Sí. No, el veneno. Llama a la hotline de tu país, por favor. Si os parece absurdo decir antes de comer pescado, llama a la hotline, estáis entendiendo perfectamente el problema de pronunciar mal en francés la palabra veneno, ¿vale? ¿Nos puedes decir cómo es una y cómo es otra? Sí, por supuesto. Hay poisson, que es un pescado que se come, que es muy bueno. Hay muchos en el lago aquí también. Y poisson, que se puede decir, por ejemplo, hablando de una seta o... Que es venenosa. Una serpiente venenosa, una seta venenosa. Un serpiente o... Vale. ¿Y algún otro así ejemplo de palabritas del estilo tienes? Bueno, hay muchas palabras donde se pueden invertir los sonidos y quieren decir cosas muy, muy diferentes. Por ejemplo, cousin, que quiere decir mi primo, por ejemplo, bueno, de mi familia, y cousin, sobre lo cual te puedes sentar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir silla, no? Sí. No, es lo mismo. No quiere decir silla. No. No. Quiere decir cojín. 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 Con una I, cojín. Cojín. No con una O. Cojín. No hay una O. No hay una O, ¿no? No hay una O. No. Dices cojines. De misión. Tiene cojines la cosa. Y una última pregunta. Aprovecho que estás aquí. Sí. Esto gráficamente cuando se escribe, ¿hay alguna norma que permita saber cuándo hay que pronunciar las cosas normales y cuándo hay que decir cousin? Bueno, hay muchas reglas. Yo no soy experta de gramática francesa, pero te puedo decir que el francés es un idioma que tienes que tomar tiempo para aprender. Entonces no hay una regla muy fácil con la cual puedes saber hay dos S, hay uno
así se pronuncia, Ya. así no se pronuncia. Tienes que saber las palabras. O sea que 2 S es... 2 S siempre tienen el sonido de S, pero no, eso no quiere decir que siempre cuando oyes el sonido de S te vas a escribir con 2 S. Vale, o sea que 2 S es siempre S y una S puede ser S o G. Sí, depende de las letras que hay antes y después. Bueno, básicamente. Pues alguien Pero interesa, cuando aprendes el francés, si lo aprendes con un método normal, te van a aprender las letras para saber cómo se pronuncia y bueno, el profesor también, pero hay que prestar atención lo que el profesor dice. Ya. O preguntarme si tienes una duda. Pues nada, líneas abiertas, quedan abiertas. Me lo tomaré muy mal cuando mandéis mensajes con dudas y estéis ignorando el resto del podcast, pero no pasa nada. Yo lo entiendo. Eso es el principio de la fama, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar aquí la fama. Muchas gracias por la visita, gracias por responder a mis preguntas y hasta la próxima. Au revoir. Chao. Se me escaparon las lagrimillas el otro día al ver que tengo algunas valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias, oyente que hace valoración. No las había visto hasta ahora porque, idiota de mí, no me había dado cuenta de que Apple Podcast va país por país y las valoraciones las tengo en la versión de España en lugar de la de Suiza. También le debo una respuesta, que se me escapó también su comentario, a José, que nos escribe desde Zurich y nos escribió para decirme que en el episodio 10 íbamos un poco de señoritos pudientes diciendo que con 3.000 francos no da para vivir. Y nos dice: yo sobreviví mi primer año ganando 2.500 y aún me da para ahorrar. No es lo más normal porque toda mi vida era trabajar, comer y dormir, pero tampoco hice ningún esfuerzo por ahorrar, ya que mis horarios de trabajo eran infinitos y además comía fuera muchas veces. Pagaba en aquel momento 900 francos por una habitación, que es lo que conseguí. Otros amigos pagaban 700. Seguro médico, menos de 100, porque con un sueldo tan bajo, pagas precio especial. Y tiene razón José, porque también nos comenta que hay competencia fiscal entre cantones y que los cantones de habla alemana se pagan menos impuestos. Es verdad que los 3.000 francos mencionados en el episodio 10 nos referíamos a antes de impuestos y antes de todo seguro social. Y aquí en Lausana con ese sueldo te da muy justo, muy mal. Pero es verdad también que no tuvimos en cuenta que también existen subsidios que te ayudan, por ejemplo, como menciona José, con el seguro médico. Así que la crítica aquí queda admitida, José. Gracias por el comentario. Y venga, otro oyente también de Zurich, que estamos on fire. Antonio nos ha dejado además el siguiente mensaje de voz. Hola Edu, aquí Antonio desde el cantón de Zurich. Bueno, ante todo felicitarte por el programa. Creo que es un podcast bastante entretenido e interesante. Muchas cosas útiles y que he aprendido. Y animarte a que sigas haciendo más y, bueno, este pequeño feedback. Bueno, se me olvidaba, como sugerencia, como te he comentado, yo me he instalado la aplicación de Anchor solamente para contactar. Creo que sería bastante más accesible la participación en el programa vía WhatsApp, porque creo que hay mucha gente que, pues como yo, que al final el Telegram lo tiene un poco aparcado y no lo usa. Un teléfono WhatsApp para la participación en el podcast sería, yo creo que haría las cosas bastante más fáciles para que la participación aumentara en el podcast. Bueno, venga, un abrazo, un saludo, chao. Y solo te puedo decir que me lo voy a mirar, pero a priori no tenía pensado compartir mi número de teléfono con todo el mundo, y un número de WhatsApp específico, pues como imagino que sabes, es un pequeño presupuesto en este país. Voy a estudiar si hay formas más sencillas de hacerlo más allá de Telegram. Y ya está. Recuerda que si has llegado a este audio por casualidad o te lo han enviado y no sabes cómo poder estar al tanto de las novedades, lo que viene siendo suscribirse, vaya, se hace saber que esto es un podcast y que te puedes suscribir utilizando Spotify, buscando Ensuizados, iVoox, me puedes encontrar por allí, si sabes lo que es, si no, no te preocupes, Apple Podcast, en tu iPhone, Google Podcast, en tu Android, si ya sabes lo que es un podcast, tienes un podcatcher y sabes de qué va esto, pues nada, usa el que más rabia te dé y avísame si hay algún problema, porque aunque intento estar en todos, pues a veces alguno se me puede escapar. Por cierto, que si me echas de menos y crees que debería publicar más a menudo, tienes razón, pero también te digo que existe otro podcast, hermano pequeño de este, que se llama Ensuizados Express, donde publico más a menudo algunas anotaciones rápidas.
Y si quieres ser como José, si quieres ser como Antonio, ¿cómo comentar? Pues de muchas formas, pero todas están resumidas en ensuizados.es/contacto. Y por si lo quieres ver luego y ahora estás cocinando o montando en bicicleta. También te lo dejo en las notas del programa. Puedes buscarme en Twitter y mencionarme o mandarme un mensaje privado, que están abiertos a @ensuizados. Si lo prefieres, puedes buscarme en Telegram como @edu_martínez. ¿Me mandas un mensaje de voz por allí? ¿Está presentable? Pues nada, sales en el podcast si quieres. También os dejo mi perfil de Anchor en las notas del programa, donde directamente desde el navegador, incluyendo el navegador móvil, insisto, me puedes mandar un mensaje de voz de 1 minuto de duración como mucho. Única limitación es que te tienes que registrar en la aplicación de Anchor. Y hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, por la escucha, por la confianza, por la fidelidad. Gracias, gracias. Hasta que nos volvamos a oír en el próximo episodio, te pido que recuerdes y que no te cortes al corregir a los colegas en la barra del bar cuando se equivoquen vilmente. El verdadero queso de Gruyère no tiene agujeros.